Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Estamos de regreso a nuestro estudio de los jueves con el tema de encuentros con Jesús. Y vamos a comenzar en esta noche, como lo hacemos siempre, poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta reunión. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos quites toda distracción, Señor, que podamos estar enfocados en lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado y te pedimos que nos des un corazón dispuesto a seguir aprendiendo acerca de ti y acerca de lo que tú deseas de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues estamos en la sesión 41, que es el tema de Jesús y el encuentro con sus 11 discípulos. ¿Okay? Desde el nombre puede ser un poco polémico, ahorita vamos a aclarar por qué los 11. La base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muy bien. Como introducción vamos a comentar aquí que es bien interesante cómo este pasaje, que es conocido como el pasaje de la Gran Comisión, ¿sí? La Gran Comisión es como la gran misión que Jesús dejó a los apóstoles, a los discípulos, para trabajar en su ausencia, ¿sí? Y es interesante cómo se da este mandato de la Gran Comisión, que se les da a sus discípulos ahí, a sus 11 discípulos, pero realmente a través de ellos se nos da a todos, ¿sí? Pero se da en un contexto de adoración. Dice aquí que cuando los discípulos vieron a Jesús, lo adoraron, pero llama la atención que algunos de ellos dudaban, ¿sí? Entonces, he leído 1000 veces este pasaje y no había puesto atención en ese punto, ¿sí? ¿Cómo se está dando esta situación? Porque Jesús estaba por partir, ¿sí? Entonces ellos ya lo reconocían como Señor, como Dios, por eso lo adoraban. Pero aún así, pues había esa incertidumbre o esas dudas, porque bueno, ¿cómo si es el Señor? ¿Cómo si es el Mesías? ¿Por qué se tiene que ir? O sea, ese tipo de dudas, yo siento que podemos identificarnos con los discípulos en ese momento, porque aunque conocemos hoy, a través de las Escrituras, del carácter de Dios, tenemos mucha referencia en la Biblia. Ellos no tienen la Biblia, bueno, tenían el Antiguo Testamento, pero no el resto de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, como hoy lo tenemos nosotros, y conocemos mucho de lo que Dios ha hecho a través de todas las iglesias, y aún así tenemos momentos en los que dudamos. Y aún así, el domingo vamos a la iglesia, estamos adorando, y, y en medio de esa adoración podemos tener dudas. A lo mejor tenemos una necesidad y sabemos que Dios puede, para Él no hay imposibles, pero podemos presentar dudas. El punto es que no nos escandalicemos con eso, pero que busquemos regresar a la actitud correcta, de tener fe, porque a veces hay cosas que no van a suceder por falta de fe. Y aquí estaba sucediendo algo interesante. Sin embargo, Jesús conocía los corazones de cada uno y sabía que estaban pasando por ese tipo de dudas algunos,
y él, de cualquier forma él siguió con su instrucción, siguió con su enseñanza. ¿Sí? Todos tenemos una referencia de que cuando alguien va a morir y sabe que va a morir, en el caso de Jesús, pues sus últimas palabras son importantes. Y Jesús dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones. Está, les da la indicación de que están bajo su autoridad, ¿sí? De que debían hacer más discípulos, debían bautizarlos y enseñarles que hay que obedecer a Jesús. Y además les confirma, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, es en un pasaje muy corto, en pocos versículos, dando una enseñanza eterna, o sea, una enseñanza enorme, ¿sí? No solo son instrucciones de cómo debemos vivir la vida cristiana, sino nos está dando una misión, un propósito, una razón de por qué existimos y para qué estamos aquí. Aquí es interesante establecer algo importante, que es que en misiones anteriores Jesús les había dicho a los discípulos que solo fueran a anunciar el evangelio a los judíos. Así empezó el evangelismo, solo a los judíos. En Mateo 10, versículos 5 y 6 dice: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. ¿Sí? Entonces las primeras misiones, ¿sí?, de evangelismo eran al pueblo judío. Jesús dijo: no se distraigan, no vayan primero a los gentiles, no vayan a los samaritanos, vayan solamente al pueblo de Israel, solamente a los judíos. Pero eso fue en ese primer momento, ¿sí? A partir del pasaje, o sea, a partir del momento que leemos en este pasaje de hoy, la misión tendría alcance mundial, ¿sí? Jesús es Señor de la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad. Entonces aquí estaba mandándolos a todas las naciones, dice el versículo 19, perdón. Dice: por tanto, y vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces ya la instrucción que se había leído en capítulos antes ya se terminaba, y ahora la instrucción era: vayan a todo el mundo, a todos los países, ¿no? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos salir y hacer discípulos. Esta no es una opción, esto no es algo que nosotros, es un mandato, es un mandamiento, no es algo que decimos: bueno, pues sí, a mí no me toca, o a mí sí me toca, es para todos, ¿sí? Lo que tenemos que entender, bueno, para todos los que consideramos a Jesús como Señor, porque si tu Señor te da una instrucción, hay que obedecerla, ¿sí? Ahora, no todos seremos evangelistas en el sentido formal de la palabra, pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión. Al obedecer, somos confortados en el conocimiento de que Jesús siempre está con nosotros, ¿sí? O sea, tenemos como que ese respaldo, no como que tenemos el respaldo de Jesús, ¿sí?, para hacer esa labor, y la obligación de entender cómo cada uno de nosotros podemos participar de esa misión. Unos sí, efectivamente, harán evangelismo, irán a, a, a predicar a un país, a un hospital, a una colonia, a un lugar, a una reunión, a un evento, como fuera, ¿sí? Pero la gran comisión no es: vayan y prediquen solamente el evangelio. Aquí está hablando de hacer discípulos. Y para hacer discípulos hay que ponerles el ejemplo y hay que enseñarles cuáles son las enseñanzas de Jesús para que las puedan obedecer. Entonces hay muchas otras funciones más. Está como el que tiene don de misericordia. Hay personas que proclaman el evangelio a través de buenas obras. No porque quieran ganarse el cielo con sus obras, sino porque a través de sus buenas obras las personas ven el amor de Dios. Por eso llevas a los poblados de bajos recursos, llevas colchas, llevas alimentos, llevas Biblias, ¿sí? Y la gente, es para que abunden acciones de gracias en el nombre de Dios, para que la gente voltee al cielo y diga gracias. Y esa es una forma de hacer evangelismo también.
De hecho, lo que estamos haciendo hoy aquí es parte de la Gran Comisión. Estamos enseñando, estamos aprendiendo y enseñando eh, eh, todos los mandamientos que tenemos que luego obedecer. Y es parte de lo que hacemos. Si tú invitas a alguien a este estudio, estás participando de la Gran Comisión. Así de sencillo es. Lo importante es que estemos conscientes del impacto que esto tiene. Porque nosotros a veces perdemos de vista la perspectiva eterna. Y a lo mejor queremos invitar a alguien, oye, porque pues nos reunimos, estudiamos la palabra, pues es algo bueno, es algo deseable. Pues, acercarte a Dios siempre va a ser algo positivo, pero no es solamente para esta vida, no es solamente para un beneficio temporal, o sea, es algo mucho más allá. Tal vez estamos invitando a personas que no conocen a Dios, que a través de su palabra van a conocerlo, se van a rendir a sus pies y van a ser libres, van a ser salvos y van a tener vida eterna. Ese es el objetivo. ¿Sí? De eso estamos participando, estemos o no estemos conscientes, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y más nos vale estar conscientes y hacerlo con esa visión. ¿Sí? Entonces, como dijimos ahorita, no es una opción, sino que es un mandato para todos. Y es interesante también leer que con las palabras que Jesús estaba diciendo, cuando dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también estaba afirmando la realidad de la naturaleza de Dios, de la Trinidad. ¿Sí? Que algunas personas acusan a otros teólogos de que el concepto de Trinidad no es bíblico. Y el argumento que usan, pues es un argumento un poquito débil, porque dicen, eh, la palabra Trinidad no está en la Biblia. No tiene que venir la palabra para entender que la naturaleza de Dios es así. Por eso Jesús no dice, bautícelo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como en el nombre de uno solo. ¿Sí? Es difícil entender el concepto de la Trinidad si tratamos de asociarlo con algo que existe en la creación. No hay nada que tenga esa naturaleza. No hay nada que se parezca. Por eso nos hace un shock. No entendemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, son tres en uno, nada más hay uno, ¿sí? Pero aquí se menciona de esa forma y nosotros creemos que Dios tiene esa naturaleza. ¿Sí? Y como son palabras de Jesús, él no estaba confundido con quién era él, ¿verdad? Por eso dice así, dice, bauticen en el nombre. Y el bautismo es importante porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte. Una, eh, una manera de simbolizarlo. ¿Sí? Cuando tú entras al agua, estás uniéndote a Cristo en su muerte, y cuando sales, ahí te asocias a Él en la resurrección, a una nueva vida. ¿Sí? Una manifestación pública de una fe interna. ¿Sí? Y aunque eh, no es como un requisito para salvación, pero sí es deseable y, 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 y debe llevarse a cabo, tanto que Jesús se bautizó cuando él no necesitaba hacerlo, pero era para dar ese ejemplo, ¿verdad? El bautismo muestra nuestra sumisión a Cristo y nuestra disposición a vivir en la forma que Dios quiere. Aparte, el bautismo tiene otra función, que es, como tú estás expresando tu fe públicamente delante de tus hermanos, puede ser una congregación o pueden ser un grupo pequeño de hermanos, tú ya das permiso para que los hermanos también te puedan exhortar en el caso de que tú andes mal. Ese es un beneficio que tenemos. Tal vez podamos entenderlo como algo negativo, pero para nada es negativo. Es el gozar de la protección, de la cobertura de tus hermanos, de alguien que te aconseje cuando sabe que estás mal, es un gran beneficio.
El que te ame te lo va a decir. Si a la persona no le importas, sería un error y no te diría nada. No te dejaría que tú sigas en tu error, que tú sigas caminando hacia un camino contrario a la forma en la que Dios quiere que vivas, ¿no? Otro punto importante es que Jesús, como veíamos ahorita, que Jesús les garantiza o les asegura su presencia constante mientras se dirigen a cumplir con la misión que Dios les ha encomendado. Y en este caso es la misma promesa para nosotros. Si nosotros estamos en este mood de ir a ser discípulos y estamos deliberadamente haciendo cosas para contribuir a la extensión del reino de Dios, Jesús nos respalda y nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y no, aquí no quiere decir que si no nos ponemos a cumplir este mandato, Jesús no esté presente. Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero aquí de lo que se habla es del respaldo. Cuando dice yo estaré con ustedes, es yo respaldaré tu ministerio, tu función, tu rol. ¿Sí? Y a veces el ir y hacer discípulos es tan sencillo como en la casa, con tus hijos. Enseñarles a ellos es hacer discípulos. Por eso no debemos de ver esto como algo, no, pues esto es para los misioneros, ¿verdad? No, es para todos. Cada quien en nuestro momento, en nuestro rol, en la función que estemos desempeñando. ¿Sí? Si eres maestro de escuela dominical, eres maestro de los niños, ahí estás haciendo discípulos. Estás participando de la gran comisión y gozas del respaldo de Jesús. Jesús al principio del pasaje dice que le había sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y bueno, esa autoridad te la delega cuando haces este trabajo. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad de todos nosotros como cristianos, de los 11 discípulos que estaban en ese pasaje, a todos los demás que nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Sí? No solamente en hacer llegar las buenas nuevas de salvación, sino también enseñarles las enseñanzas del maestro, ¿sí? Para que de corazón sigan su ejemplo, sigamos su ejemplo y con valor confesemos su nombre. Cuando nosotros nos atrevemos a hablar de Dios y a testificarle a otras personas, no es porque seamos muy valientes nosotros, es porque Jesús nos está fortaleciendo y nos está dando el querer como el hacer para cumplir con su voluntad. ¿Sí? Entonces es importante que estemos en ese canal, ¿no? ¿De qué manera está Jesús entre nosotros hoy? Fíjense lo que viene en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús estaba con los discípulos, pues estuvo cara a cara hasta que ascendió al cielo, pero luego se queda por medio del Espíritu Santo. Fíjense cómo viene este concepto y esta idea. Se aprende muy claramente en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. ¿Alguien lo quiere leer? Nada más les pido que tomen el micrófono. Solo 26. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Se los voy a leer en la nueva traducción viviente, porque quiero enfatizar un punto. Que dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Dice, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, al Espíritu Santo.
Esa es la forma en la que Jesús está hoy con nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y continúa hoy en todo momento. De hecho, dice en las Escrituras que cuando tú has creído en Cristo y lo has nombrado o aceptado como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en ti. O sea, no solo está aquí, sino mora en ti. Y ese es precisamente el empoderamiento que tenemos para ir a cumplir todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Y por eso es el abogado, perdón, el Espíritu Santo también nos redarguye de pecado. ¿Sí? Nosotros por nuestras propias fuerzas cometeríamos muchos errores si no tuviéramos el freno que el Espíritu Santo nos pone. A veces vas a decir algo, vas a cometer algún error, vas a caer en un pecado, y es el Espíritu Santo el que te hace consciente de que eso no le agrada a Dios. Y es una buena señal. Preocúpate cuando no sientas nada de eso y te vayas como... ¿sí? Entonces, ese respaldo es importante que lo enfaticemos, ¿verdad? Dios, Jesús, está respaldándonos, ayudándonos, acompañándonos, enseñándonos, dice aquí, a través del Espíritu, de su Espíritu Santo. Vamos a pasar a las preguntas al pasaje bíblico que dice, ¿a dónde se habían ido los 11 discípulos? Dice aquí que salieron hacia Galilea. Hacia Galilea, ¿verdad? ¿Y qué sucedió cuando vieron a Jesús? Lo adoraron, Lo adoraron. pero algunos de ellos dudaban. Así es. ¿Qué le había sido dado a Jesús? Sí, toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y a qué los mandó? ¿A qué mandó a sus 11 discípulos? A todas las naciones. Así es, vayan y hagan discípulos. ¿Y cuál fue la promesa que les dio? Acerca de su presencia. Que siempre estaría con ellos. Sí, sí se liga un poquito el tema de que mientras hagan lo que les mando, yo estaré con ustedes. O sea, Él nos respaldará. Es como nos anima de cierta forma a recordar que no estamos solos en esta tarea, porque qué difícil sería hacer las cosas en nuestras fuerzas. No sucedería. Haríamos todo mal, realmente. De hecho, es a pesar de nuestras deficiencias que Dios puede y se glorifica en esas cosas, porque no es por nuestras habilidades, es porque Él pone las cosas, ¿verdad? Y él prepara los corazones de las personas. Por eso tenemos que estar conscientes de que es con su ayuda que esto puede suceder, y por eso oramos antes de hacer algo. ¿Sí? Cuando vamos a ir a hacer, por ejemplo, evangelismo en un hospital, te preparas, ¿sí? Le pides a Dios que se mueva, ¿sí? Que Él nos guíe, que Él obre, que Él prepare los corazones de las personas que van a escuchar el mensaje, que nos dé el mensaje correcto para esas personas. Y así es como sucede. No es porque tengamos una habilidad este, para hablar, un buen discurso, ni mucho menos. Así no funciona. De hecho, los discípulos eran hombres no preparados. Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los poderosos. Y nosotros somos de lo vil y despreciado. Sí. No somos del otro grupo. Por eso es que hoy estamos aquí en un estudio bíblico, porque no necesitas ser un erudito para tener el corazón de querer aprender más de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Lo importante es tener la humildad de que queremos conocer, ¿verdad? De que quiero aprender hoy. ¿Qué me vas a enseñar, Dios? Quiero aprender algo. ¿Sí? Y esa actitud es la que nos pone digamos que en el modo de poder recibir una enseñanza. Sería muy distinto que tuviéramos una actitud de no, pues, ¿y qué más enseñar? No aprendes, es lo mismo, es como en la escuela. Si alguien se cierra su mente, pues no va.
No va. Sí. Entonces, vamos a pasar ahora a las preguntas de opinión general. ¿Qué es un discípulo? Estamos hablando aquí de Jesús y los 11 discípulos. Estamos hablando de que después fueron dado un mandato que es conocido como la Gran Comisión. Les dio esa misión, les dio una encomienda, ¿sí? Pero bueno, que habla la Biblia acerca de ser un discípulo. Dice el libro de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12, se los voy a leer. La Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en la sinagoga. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Sí? Entonces, aquí la enseñanza me parece que es muy clara. Jesús les está diciendo, en la actualidad, en ese momento había personas que conocían muy bien la ley de Moisés, ¿sí? El Pentateuco, y eran excelentes enseñando esas, esas leyes, ¿sí? Pero su corazón los hacía actuar de otra manera. Eran orgullosos, eran soberbios, ¿sí? Y ya en la práctica no hacían lo que ellos predicaban. Entonces Jesús dice, hagan lo que les dicen, pero no se comporten como ellos. Entonces un discípulo tiene que buscar conocer cuál es la voluntad de Dios a través de las Escrituras y buscar cumplirla con la intención de glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Si yo lo que quiero es aprovechar lo que sé de la ley, de la Biblia, para exaltarme yo, error, error. Y a Dios no lo vamos a impresionar jamás, ni lo vamos a sorprender. Entonces, si tú lo que quieres es reconocimiento entre los hombres, para empezar, pues no le estás agradando a Dios de esa forma. Y dos, pues ya tienes tu recompensa y esa va a ser. Pero a la hora de estar delante de Dios, hay un pasaje que dice, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Jesús le responde, nunca los conocí, aparte, perdón, creo que voy a parafrasear, pero dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si eran personas, dice ahí, expulsaban demonios, hacían milagros, sanaban enfermos, pero la motivación no era la correcta. Entonces, no cuenta. No era glorificar a No Dios. era, así es, no era para glorificar a Dios, no contaba para la eternidad. Porque no se trata de nuestra fama hoy. Si nosotros algún valor tenemos, es porque nos decimos seguidores de Cristo. El valor lo tiene Él, no yo. Me llame como me llame o tenga la posición que tenga. ¿Sí? Entonces, el ser discípulo es buscar aprender de las enseñanzas de Jesús y cumplirlas según
lo que Él está buscando que se haga con la intención de darle gloria a Dios con nuestras vidas. ¿Sí? Y no buscando nuestro beneficio, nuestra fama, nuestro reconocimiento personal. Digamos que eso es lo que busca ser un discípulo. Sí, así es, sí, con esa connotación, ¿verdad? De hecho, es muy interesante porque, por ejemplo, el término sumo pontífice viene en la Biblia y se refiere a Jesús, el sumo sacerdote. El sacerdote es el representante de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que Jesús es el sumo pontífice. Pero hay instituciones que le llaman sumo pontífice a otra persona. Eso se llama como usurpación de funciones, ¿verdad? O sea, ahí te estás queriendo nombrar como el único Salvador y Mesías. Y es un error. Y se enseña. Pero pues no hay el filtro de la Biblia. Entonces, pues mucha gente se lo cree. Y lo llaman de esa forma. No solo padre. Pero ya decirle a tal líder religioso, llamarle como un sumo pontífice, a mí me parece un poquito más delicado en ese sentido. ¿Sí? Pero es parte de lo mismo, porque se ignora qué dice la Biblia al respecto y quién es el verdadero sumo sacerdote. Dice, otra pregunta general es, ¿el cristianismo es una religión como tal? El libro de Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Aquí lo que quisiera comentar es que el cristianismo no es solamente un conjunto de reglas o rituales o ceremonias que tenemos que cumplir para agradar a Dios. Y desde ese sentido es tal vez por lo contrario. Porque los fariseos que leíamos en el pasaje de arriba, dice aquí que eh, eh, bueno, lo que se lee es que ellos querían aparentar eso, querían los mejores lugares, se vestían de cierta forma, que la gente los reconociera en la calle, ¿sí? Querían llamar la atención hacia ellos, porque es muy distinto salir toda una plaza y hablar de Jesús para dirigir la atención hacia la persona de Jesús, está perfecto, pero los fariseos, que eran los religiosos, líderes religiosos, no tenían como que ese objetivo, esa meta, ¿verdad? Ellos estaban buscando que la atención recayera en ellos. Entonces, esa es la diferencia entre vivir una vida dedicada a Dios, que sería vivir el cristianismo, a vivir como bajo una religión, o sea, vivir religiosamente. La palabra religión, o sea, sí es deseable, pero dice en otro pasaje que la verdadera religión es atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. ¿Sí? Es la religión pura y sin mancha. Entonces, pero vamos a entender la palabra religión como el conjunto de normas, reglas, ceremonias, costumbres, que no necesariamente son lo que la Biblia enseña. ¿Sí?
Lo importante es el corazón. Si tú crees que cumpliendo ciertas tradiciones, solo por cumplirlas, es más, ir a la iglesia el domingo, solo por ir a la iglesia le vamos a agradar a Dios, no es así. Si tú vas cada domingo a buscar a Dios, a tener una conexión con Él, a estar en su presencia, a eso sí le agrada a Dios. Y es lo que Él está esperando que tú hagas, ¿verdad? Pero no solamente ir por cumplir, ¿sí? Como si Él necesitara de ti. Es como ilógico, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque aprendemos, ahorita lo acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 23. Esos son los maestros de la ley religiosa, son los religiosos. Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. Sí, pura apariencia, pura apariencia. Entonces, como cristianos no estamos llamados, o estamos llamados no a aparentar ser hijos de Dios, sino a de corazón buscar agradarle a Dios con nuestras vidas. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que él fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. O sea, el Evangelio, la palabra de Dios, te ayuda a vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Sí? Pero no desde una manera de regla, sino desde un propósito, una misión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que...? Y hay mucha enseñanza al respecto, ¿verdad? De cómo tenemos que vivir como cristianos. Ya nos tocará abundar más en ese tipo de pasajes. Hay una pregunta que hemos escuchado o un concepto que escuchamos muy, muy comúnmente y más últimamente, y lo vamos a leer como una pregunta que dice, ¿todas las religiones son buenas? ¿Tú platicas con alguien del mundo? Alguien que no haya aceptado todavía a Cristo como Señor y Salvador, y vas a escuchar mucho la opinión de que todas las religiones llaman a Dios. ¿Sí? Es el mismo Dios. De hecho, hay líderes religiosos que tratan de asociarse con otras religiones y aparentar que estamos todos bien, y la gente, por ignorancia, ve eso como unidad. Pero si tienes una creencia distinta, ¿por qué le habrías de decir a otra persona que no conoce la verdad de las escrituras que está muy bien? Si según lo que dice la Biblia va al infierno. ¿Por qué lo alentarías a que siga en su mentira? No lo haces de esa forma. Le predicas la verdad y ya que la persona decida. Pero no le confirmas que siga su camino, porque va para perderse, según lo que enseña la Biblia. Se llama ecumenismo, el querer como unificar. Y de hecho la Biblia profetiza que el mundo va a quitar, va a haber un solo gobierno mundial y una sola religión. ¿Sí? O sea, de hecho, ya tienen siglas las instituciones. Entonces, dice el libro de Romanos 10, versículos del 1 al 4, no sé si quieran leerlo. Romanos 10, versículos del 1 al 4. Nada más al micrófono. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la parte que dice,
hablando de los israelitas, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado. Aquí no estamos hablando de que haya personas de otras religiones, no estamos ignorando o minimizando el hecho de que genuinamente tal vez quieran agradar a Dios, solamente que viven engañadas. O sea, una cosa es el que deliberadamente le da la espalda a Dios, pero es distinto el que dice, yo quiero agradar a Dios, quiero conocer más. Esas personas están más abiertas a cuestionar su fe, a recibir una enseñanza, y están más dispuestas a corregir si aprenden que hay algo que va en contra de algo que han practicado o están practicando y que va en contra de la Biblia. ¿Sí? O sea, sí hay personas con entusiasmo por conocer a Dios y por agradar a Dios. Solamente que como no conocen al Dios de la Biblia, pues se están haciendo un Dios a su manera y hay que hacer ciertos ajustes para dirigir tu fe al Dios verdadero. Nomás hay uno. No hay Dios de los musulmanes, no hay Dios de los... Al final, esto se va a cumplir y ahí veremos que solamente había un verdadero Dios. Todos los demás son ídolos. Todos los demás son... Incluso dice, la Biblia habla de los otros dioses, los llama demonios. Y eso es. O sea, qué lástima, pero sí. Hay que ver que Satanás siempre todo de tal manera que es un engañador. Así es. Y la manera que él dice que utilizar tu fe para desvirtuar la palabra de Dios. Sí, sí, entonces si tú no conoces la verdad de las escrituras, ¿verdad? Y fundamentas tu fe en otras cosas o en otros libros, ¿sí? Porque pues, no hay, todas las demás religiones no toman a la Biblia como el fundamento. Algunas toman a la Biblia más otras cosas, y otras de plano, la Biblia a un lado o se inventan su Biblia, o se inventan unos libros, otros profetas, y hay libros ahí que tú dices, pues, contradicen las escrituras, ¿sí? O sea, eh, la misma enseñanza y la misma doctrina se filtra sola a través de la palabra. Entonces, fuera de seguir a Cristo como Señor y Salvador, no hay salvación. O sea, negar la divinidad de Dios, negar que Jesús, dice Jesús, y palabras de él son, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? No hay otro camino. Hay quien dice, no, es que Dios está muy ocupado y ya tengo este atajo. Es como una autopista al infierno. Pero te quieres aferrar a tu creencia solo porque así te lo han enseñado, estás en un grave riesgo de cometer un error que no va a tener reparación. Un error que ya no se puede... Ya, si tú pierdes la vida creyendo una falsa doctrina, ya no hay eh, eh, oraciones que hagan por ti. Tú ya moriste, ya no puedes creer en Cristo. Ya perdiste esa oportunidad. Entonces, por eso no todas las religiones son buenas, porque hay un solo camino. ¿Sí? Por más que la religión hable de Jesús, porque la mayor parte de las religiones reconocen a Jesús históricamente, pero no le dan esa posición de ser el único camino, la verdad y la vida, el único acceso al Padre. Para empezar, sí, el único Salvador que, que, que sí venció la muerte y que sí te puede prometer vida eterna y que sí puede pagar por ti tus pecados. Ningún otro líder espiritual va a poder pagar por ti, ni tú, porque pues, somos pecadores todos. Y nadie tiene la pureza para tener el valor no solo de restaurar a toda la humanidad, sino a toda la creación. Y todo va a ser restaurado. ¿Sí? Solamente Jesús tiene ese poder. Entonces, por eso no podemos creer
Porque ojo, hay buenas personas en todos lugares, en todos lados. Pero ser bueno no te hace justo delante de Dios. Porque nuestra bondad, pues resulta que nos alcanza para nosotros. Y a lo mejor sí, tú dices, ay, no, este señor es muy bueno. ¿Y por qué? Pues a lo mejor es mejor que yo, pero es muy fácil ser mejor que yo. ¿Sí? Pero delante de Dios, nuestras obras, nuestras buenas obras, dice la Biblia, que son como para Dios trapos de inmundicia. No. La persona más correcta y más bondadosa, todos los atributos que quieras, no tienen ningún valor delante de Dios en ese sentido. O sea, no por su bondad, es porque Dios es bueno y ya te compra, y si tú crees, te quita todas, este, y todo el pecado lo te borra, lo limpia, dice que si fuera rojo como la grana lo haría blanco como la nieve. Y Él no tiene memoria, Él no te va, entonces te perdono pero no olvido, no. Él verdaderamente los aleja de ti del pecado. Uno es el que vuelve a caer, ¿verdad? Pero él es así. Y es el único que te puede ofrecer eso. Es el único camino que tenemos para llegar verdaderamente a ser aceptados por Dios. Y no es por lo que hagamos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Solamente es de creer, es gratis. Para nosotros es gratis. El precio fue el más alto que se pudo pagar. Ah, sí, es tu muerte. Sí, o sea, los que se queden después del rapto, todavía hay posibilidad de ser salvos, pero es a costa de tu vida. O sea, vas a morir por causa de la fe. Tú dirías, no, yo como quiera voy a morir. No, vas a morir y no va a ser algo grato. O sea, la muerte nunca es grata, pero va a ser difícil. Ya el Espíritu Santo no va a estar ahí y no hay freno. La maldad va a estar desatada. Entonces, ¿y por qué debo predicar el Evangelio? Vamos a leer en el libro de Hechos un pasaje muy interesante que es la conversión de Saulo. ¿Sí? Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. Te los voy a leer. Sí, Hechos 26, 12 al 18. Dice, cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Versículo 15. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la obscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Sí? ¿Por qué debo predicar el Evangelio? Simple y sencillamente porque es el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Nuestra vida, o sea, no, el personaje principal de la película en donde tú crees que eres el protagonista, pues el protagonista no eres tú. En tu vida, el protagonista no eres tú, es Dios. Y a Él le servimos. Y Él es el que da sentido a nuestra vida. Es muy fácil distraerse y creer y ocuparnos en todo lo que nos ocupamos todos los días.
¿verdad? Porque es increíble cómo estamos ocupados todo el tiempo. Pero qué tanto tiempo estamos ocupados en la, en el propósito y en la misión que Dios nos está poniendo. ¿Sí? ¿Dónde está nuestro? Dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y es una lucha. Yo, obvio, me incluyo en esa batalla, en esa lucha, porque pues, asumes responsabilidades, asumes roles, papeles, tareas, hacemos muchas cosas y es muy fácil dejarte llevar por el ritmo de vida y más en una ciudad como esta, ¿sí? Donde siempre estamos contra el reloj, ¿verdad? Una cosa y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Aquí la invitación es, debemos predicar el Evangelio porque es una misión que Dios nos pone, ¿sí? Es una misión que Dios nos pone y, y porque es la forma en la que Dios tiene para llegar a más personas. O sea, tenemos un trabajo que hacer, ¿sí? Dios tiene el anhelo de que todo el mundo fuera salvo. Él no quisiera que nadie se pierda. Él no se goza con la muerte del impío. No es su naturaleza. Aunque él sí sabe quién sí lo va quién sí, quién sí lo va a amar verdaderamente, quién le va a dar la espalda. Él sí lo sabe, pero no quiere decir que eso le complazca. Las personas nos perdemos por nuestras propias decisiones, no porque Dios nos, este, nos quiera condenar. ¿Sí? Entonces, debemos predicar el Evangelio porque es un mandato, porque es la forma en la que Dios tiene para llegar a más personas y simple y sencillamente porque gracias a esa labor es que nosotros hemos creído. Si las personas atrás de nosotros no hubieran hecho su trabajo, estaríamos perdidos. No hubiéramos conocido la verdad. Sí, o sea, nosotros no es ahorita algo que acaba de empezar, no, esto viene desde ese pasaje de la Gran Comisión. La Gran Comisión no se ha detenido y el beneficio ya nos llegó a nosotros, 2000 años después. Y estamos participando de esto. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque así es como ha funcionado. Y hasta que Cristo vuelva, así es como va a funcionar. De hecho, Cristo va a volver cuando se complete el total de los que deben de creer. O sea, todos deberíamos de tener una clara intención de acelerar esto para que Cristo venga más pronto. ¿Sí? O sea, somos partícipes de este plan. Esto no es algo que leemos y, no hay otros que se encarguen. No, es parte del trabajo. ¿Sí? Bueno, y aquí en este pasaje, pues Saulo en ese tiempo, él estaba persiguiendo cristianos, pero en el camino a un poblado donde iba a atrapar más cristianos, se le apareció Jesús, le predicó el Evangelio a Jesús. De tal forma que por eso tuvo ese impacto él como apóstol, escribió medio Nuevo Testamento. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál debe ser la meta del cristiano? ¿Cuál debe ser la meta? Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 12 al 16. Efesios 4, 12 al 16. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica
ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, la meta del cristiano es que lleguemos a ser como Cristo, pero es una tarea que no hacemos en lo individual. Este capítulo 4 de Efesios habla de la unidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos como cristianos somos la iglesia, somos el cuerpo y todos nos ayudamos y todos debemos tener la visión de colaborar, contribuir para que el hermano de un lado también crezca, madure espiritualmente. De esa forma es como todos nos vemos beneficiados. ¿Sí? Si todos vamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Todos vamos creciendo en nuestra fe, este mundo va a ser mejor y nuestras vidas van a estar mejor porque vamos a estar colaborando con este propósito, con la extensión del reino. ¿Sí? El reino de Dios no se va a establecer en este tiempo, pero sí, como hijos de Dios, estamos llamados a contribuir para que, para que el reino de Dios sea manifiesto en más áreas de la vida. ¿Por qué? Porque el otro bando, Satanás, está haciendo un trabajo fenomenal y está afectando a muchas áreas. Lo vemos, que corrompe todo, educación, política, medicina, negocios, todas las áreas. Se ven contaminadas, entonces nosotros tenemos que también contrarrestar ese trabajo. ¿Sí? Entonces la meta del cristiano es que lleguemos a ser maduros en el Señor, que lleguemos a la medida, a la plena y completa medida de Cristo. Obviamente es inalcanzable la meta, pero estamos llamados a buscar llegar a ser mejores, a buscar a parecernos cada vez más a Jesús, en todos los aspectos. Esa es la meta, nos guste o no nos guste. Cada día me estoy pareciendo más a Jesús o no. Porque Dios espera un crecimiento, Dios espera madurez. No me puedo justificar y decir, no, pues es que, no, pues yo soy nuevo. Y, no, podemos pasar 10 años, 15 años, 20 años siendo nuevos, porque no tenemos esa visión de quiero parecerme más a Cristo. ¿Cómo me voy a parecer a alguien que ni siquiera trato de conocer? Si no voy a las escrituras a ver cómo es Dios, a ver cómo actúa en esta circunstancia o en la otra, a ver qué espera de mí o qué me promete. Si no estoy decididamente buscando conocerlo cada vez más, pues ¿cómo me podría parecer? Sería por sí, o aleatoriamente, a lo mejor, mira, no sucede de esa forma, es imposible, técnicamente es imposible. Entonces, nuestra meta debe ser buscar parecernos más a Cristo, pero buscarlo, y no solo en lo individual, como decíamos ahorita, sino como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hermanos. Estamos llamados a impulsar a los que están a un lado y a los que vienen atrás de nosotros a que también vayan creciendo. De esa manera nos beneficiamos todos. Y esa es la forma en la que Dios espera que operemos, que estemos todos unidos, ¿no? Ahora pasamos a las preguntas personales. ¿Te consideras un discípulo de Cristo o eres solamente un simpatizante? Vamos a leer el pasaje en el libro de Marcos, el pasaje del joven rico. Marcos capítulo 10, versículos 23 al 31. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús miró a su alrededor y dijo a los discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Dijo: así es, respondió Jesús,
Les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Entonces, aquí está, al decir que somos discípulos, tenemos que entender que hay un costo que se tiene que pagar, que es rendir nuestra vida, nuestros intereses, nuestras preferencias, nuestros sueños. Hoy estamos siendo privilegiados porque no se nos exige nuestra vida. A los cristianos de la iglesia primitiva morían por ser seguidores de Cristo. Y morían alabando a Dios. Estaban bien conscientes de lo que les esperaba. Eso es fe. Nosotros al primer desprecio, es que, sí, es que, me va a dejar de hablar mi amigo, mi esposo, mi vecino, ya, y se van a burlar de mí, ya, o sea, uy, que no nos toquen, parecemos así como que de, no sé, hechos de papel o no sé. No, un discípulo está dispuesto a sufrir por Cristo, o sea, no estamos sufriendo en vano, estamos sufriendo porque y aparte, el sufrimiento nos conecta con el sufrimiento de Jesús. Es un honor sufrir por la causa correcta, que es por ser un buen cristiano. El, el beneficio no lo percibimos aquí. Lo que tenemos que entender, que la recompensa no va a ser aquí. Porque si este mundo fuera aquí solo, qué lástima sería. O sea, seríamos los más dignos de conmiseración, dice la Biblia, de lástima. No, nuestra esperanza y nuestro galardón, nuestra recompensa es en la vida eterna. Por eso, para ser discípulos tenemos que pagar un precio. Y dice aquí, que Pedro le decía, hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué obtendremos a cambio? Y era una pregunta genuina, no era una mala actitud. Pero si lo analizamos, ¿qué le vamos a quitar? ¿Qué dejaste? Con la balanza de vida eterna en la presencia de Dios, gozando del favor de Dios, ¿qué tienes aquí? O sea, ni que fueras, aunque fueras Bill Gates, Elon Musk, o sea, los más poderosos de esta tierra actualmente, ¿qué? Y no es nada comparado con lo que Dios te da. De hecho, este pasaje enseña que los que hoy son considerados más importantes, porque por algo se nos vienen esos nombres, ¿sí? Porque nuestra cabeza nos traiciona y decimos, estos son importantes. Bueno, en el reino, si acaso llegan, si es que creen en Jesús, suponiendo que algún poderoso sea salvo, su poder no le va a significar absolutamente nada, y su riqueza no le va a significar nada en el reino. De hecho, seguramente nos vamos a sorprender de que cuando ya estemos allá, vamos a decir, yo me acuerdo, y te di dinero en la calle, y está en eminencia. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Él no se va a impresionar con si tuviste o no tuviste acá, o qué tan hábil eres para que para empezar, él te da todo. Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata, así que de todo, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estado hablando de este tema, de ser discípulos, del costo, ¿sí? Ahora, ¿estamos cumpliendo con la gran comisión? Dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 16. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después de que resucitó.
Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Sí? Entonces, esto no es más que el recordatorio de que la gran comisión es algo que nos fue ya encomendado todos, como hijos de Dios, como cristianos, y que debemos trabajar para cumplirlo. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El versículo 15. Y el 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Sí, esto es para Jesús se bautizó a los 33 años, Y cuando ya tienes porque es una decisión la que tomas. convicción, ¿Sí? Sí, 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 creer en Cristo no es algo que alguien te infunde. ¿Sí? Es deseable. Es como, hay una costumbre que hace días me estaba acordando de esto, que se tiene la costumbre en algunos lugares en que me compro un carro y vea que lo bendiga. O sea, tienes la buena intención, pero así no funciona. ¿Sí? Es como bautizar a un hijo. Yo creo que hay genuinamente una intención de agradar a Dios de alguna forma, porque quieran molestar a Dios, pero no entienden que no tiene un valor como lo enseña la Biblia, porque el niño no se toma la decisión. Por eso el bautismo de infantes no es bíblico. Tiene que ser una persona que tome la decisión de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo no va a ser fácil. Y un niño no puede tomar esa decisión. por eso al niño se le va instruyendo para que en su momento tome la decisión. Así es. Y es una decisión muy personal. Así es, ¿no? Así es. Nadie la toma por ti. Yo no puedo creer por ti y decirte que te bautices porque yo lo decido. Tu decisión. Seguir a Cristo es tu decisión. Tu responsabilidad, es tu vida. ¿A quién has compartido el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es otra pregunta. Dice el pasaje, ya vamos a concluir. Ya nos quedan 2 pasajes por leer. En el libro de Hechos, capítulo 17, ¿quieres leerlo, Mauricio? Hechos 17 del 1 al 4. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguido buscó las escrituras para la semana de la fe. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús, el que te hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos, temerosos de Dios y un gran número de mujeres conmigo. Sí. Aquí, cuando leemos esta pregunta de a quiénes has compartido el Evangelio, y cuando leemos este pasaje, lo que estamos entendiendo es que hay una diversidad de personas que necesitan a Dios. Traducción, todos necesitamos a Dios. No importa si son mujeres, hombres prominentes, no importa la posición. De repente te va a tocar predicarle a un político, a lo mejor estás en un evento donde ni siquiera eras invitado y alguien te llevó y estás platicando con una persona que da muestras de querer conocer más, y sale el tema y le predicas. Esa es la actitud que debemos de tener. O en el camión, o me han platicado unas anécdotas increíbles de cómo Dios arma el momento, las circunstancias. ¿Sí? Una persona una vez, un pastor en Rusia, en una situación ahí como de algo de inseguridad, algo así, se refugiaron a un lugar y estaba, o sea,
de repente estaba predicándole a un ruso que entendía el inglés. Tú dices, "Oh, tiene que estar haciendo un mexicano en ese lugar, en ese poblado, en ese momento, ¿sí? Con esa persona, o sea, sabes que, ese tema. sí, o sea, sabes que ahí Dios está haciendo algo. ¿Me explico? Entonces, esta es la actitud que debemos de tener, estar abiertos a eso. ¿Sí? Alguien obedeció y alguien te compartió el evangelio. No te lo quedes para ti nada más. Sigue haciendo eso mismo. Y obviamente me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿verdad? Porque eso es algo, un recordatorio que todos debemos de tener. No perder el enfoque. A veces la acción más importante del día va a ser esa. Hay que estar dispuestos a que eso suceda. No guardarnos. Somos muy buenos a veces para entablar conversación con un perico. ¿Verdad? Digo, hay gente que tiene una habilidad para eso. Sí. Este, y no quiero decir nombres porque se enoja Daniel, pero hay gente que se le facilita, ¿verdad? Entonces, pues bueno, usemos esa habilidad pues, para extender el reino, ¿verdad? Para servir a Dios. Das de gracia lo que has recibido de gracia. Si te han predicado el evangelio y tú lo has creído, no es más que la pura gracia de Dios. Es un regalo, es un don que Dios te dio. Un regalo. ¿Sí? ¿Qué haces con ese regalo? ¿Te lo quedas o das de gracia lo que de gracia has recibido? Dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Esa es la actitud. No estamos soltando algo que nos cuesta. Es gratis, lo recibimos gratis. Hay que darlo así. Esa es la postura, esa es la actitud que debemos tomar. Y para concluir, pues vamos a decir que el cristiano debe ser diligente en anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas de la victoria que Jesús eh, tuvo en el Calvario, en la cruz, las buenas nuevas de su resurrección, que ahorita hablábamos, ¿sí? Aun cuando nos cueste esfuerzo, nos cueste algún sacrificio, incluso hasta la vida. Que Dios nos dé gracia para cumplir con esta misión, ¿sí? Que nos dé esa humildad para acudir a Dios y pedirle ayuda. Decirle, ponme una situación hoy, Señor. Quiero hablarle a alguien de ti hoy. Es una oración que no siempre hacemos, pero creo que debería agregarse a nuestro brevario, ¿verdad? Sí, a nuestro catálogo de oraciones preferidas. ¿Sí? Somos llamados a realizar y apoyar esa tarea tan grande y tan noble de hacer discípulos, porque no son discípulos míos, son discípulos de Jesús. A Él es al que le estoy sirviendo. ¿Sí? Y estamos apoyados por Él mismo, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, para hacernos vencedores en esta tarea. No por nuestras habilidades, sino por el respaldo que Él nos da. Y Él es el que nos permite que llevemos mucho fruto, y fruto que permanece, fruto que es para vida eterna. Es para Él. Esas son las ofrendas que le damos a Dios. Almas que se rindan ante su soberanía. Personas que digan, hoy ya quiero seguirte, Señor. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero estar contigo en la vida eterna. Podemos ser partícipes de eso. ¿Qué otra tarea más importante se te puede ocurrir? Ninguna. Entonces, con todos esos recursos, cualquier inactividad pues no tiene sentido. Entonces, démosle gracias a Dios por todo lo que ya nos ha dado y vayamos y prediquemos el Evangelio a todas partes. Hagamos discípulos, enseñémosles, guiémoslos, que se bauticen, que sean salvos y que también participen en la gran. Esa cadena no debe detenerse, debemos de buscar que esto siga
Y esa es una forma en la que nosotros estaremos viviendo como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos discípulos. Y con esto concluimos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima. Hasta pronto.